Se ve bien la cámara aquí, fíjate. Bueno, ya sé dónde lo voy a poner. Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy trabajaremos con la sesión número 2, siempre con la misma unidad, trabajando con ética y los paradigmas. El objetivo de esta sesión es analizar la clasificación de la ética y la ciencia, como estableciendo criterios del obrar humano mediante un análisis del contexto social y actual. Dentro de los contenidos que trabajaremos el día de hoy está lo que es la ética filosófica, la ética ideal de plenitud y convivencia y la ética cívica. Primero, la ética como horizonte de plenitud. Analizando prácticamente lo que plantea Aristóteles en su filosofía, nos dice que la ética es aquella que nos orienta hacia nuestra plenitud como humanos, o sea, lo que nosotros hemos pretendido alcanzar o pretendemos alcanzar. Eso de orientarnos a la plenitud es orientarnos cómo puede ser nuestro bien superior, siempre pensando, ¿verdad? En el bien común. La palabra que más se ha usado para concretar ese bien es la de la felicidad. Nosotros no podríamos obrar si no somos felices, entonces que la parte principal para poder concretar ese bien o ese bien humano tendría que ser la felicidad. La vida ética la define como una aspiración a la felicidad. A lo largo de nuestra vida, nosotros siempre buscamos alcanzar lo que nos agrade o nos haga sentir mejor. Siempre estamos buscando donde nosotros nos sentimos complacidos. Esta plantea también un horizonte de plenitud e incluye, narra diversos aspectos que nos ayuden a alcanzar el objetivo. De alguna manera, lo que quiere decir acá es que nosotros tenemos una meta propuesta y esa meta propuesta, de hecho, pues nos ayuda a conseguir algunos objetivos que nosotros nos hemos planteado en la vida como tal. Otro aspecto importante es la felicidad. Dice que la felicidad es aquella perspectiva personal que nos ayuda a reflexionar cuando exactamente nosotros buscamos la felicidad en nuestras vidas y siempre se realiza en la relación con los demás, principalmente en la amistad, dándose a conocer la importancia y necesidad de interactuar con los demás. O sea, ser feliz interactuando con los demás cuando yo tengo el alcance de tener algunas situaciones agradables entre ellos, ¿no? Entonces, luego me dice la virtud. ¿Qué es la virtud? Es aquella disposición que la vamos a adquirir a través de la práctica. Aquello que nos enseña o nos aprendemos sin poner en acción todo aquello que nosotros hemos visto o que ya conocemos. Me menciona que existen diversas actitudes. La aristotélica me menciona que una de las actitudes que me ayuda a alcanzar la felicidad es la virtud del intelecto. Esto tiene que ver con el carácter platónico, que se clasifica con prudencia, con justicia, con templancia hacia una felicidad natural. Teologales, fe, esperanza y caridad. Pues de hecho, cuando hablamos de esto, sabemos que aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Otro aspecto importante son los valores. Los valores son utilizados cuando nosotros fin único, que es en la medida, es la que se valora a las personas y quieren alcanzar la felicidad. Sin lugar a dudas, esto se lleva a cabo, pero a su vez
exige cierta creatividad en el nivel social o en el medio social donde nosotros nos encontramos. Luego me dice, dentro de los contenidos a desarrollar, lo que es la ética y la religión. Las religiones, dice, proponen buenos ideales. Nadie va a buscar un desacuerdo. Prácticamente no la va a buscar. Pues de hecho, me menciona originando los planteamientos morales. Por estos se refiere a llevar a la acción los valores. Sin lugar a dudas, me menciona, es indispensable poner en práctica cada uno de estos elementos. La ética es el camino y la decisión es propia. O sea, cada quien define si quiere ponerlas en acción o no. Los valores, las virtudes y las religiones nos señalan la importancia, no solamente algo indispensable para ser felices, sino que nos va a dar las pautas para poder alcanzarlo. Debemos embellecer lo lindo de nuestras palabras con nuestras acciones, o sea, nuestras acciones nos van a definir realmente quiénes son. Otro aspecto importante que me permite establecer es aquí en esta imagen, ustedes miran la relación entre uno y otra de forma amistosa, donde aparecen dos manos entrelazadas. Entonces aquí prácticamente lo que quiere dar a entender lo que es la relación entre la moral y la ética. La moral y la ética tienen por objeto el bien, pero principalmente porque la moral es aquella ciencia que es teológica, que se fundamenta en lo que Dios nos ha propuesto, donde se expresa voluntad de Dios y se interpreta mediante la tradición. Nosotros hemos sido formados con alguna condición religiosa por nuestros padres, por nuestros abuelos, de alguna religión, es importante en nuestras vidas. Y la ética es aquella disciplina filosófica que se apoya en la luz de logos para ofrecer orientaciones a la acción. Entre ambas, pues lógicamente tiene que haber una jerarquía. La ética es sierva de la moral y debe apoyarla o someterse. Salud. La moral es una dimensión de la religión, ofrece orientación, realiza motivación, legitimación y sanción. Con el tiempo, la moral ha logrado progresar de forma autónoma, pero sin dejar de vernos, ¿verdad? La parte que es la base cristiana de nuestra moral. Esa se mueve en torno al amor. Entonces menciona que si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos o no somos capaces de amar a nuestros hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios? Entonces este es un juicio verdaderamente dentro de la teología que nos orienta los valores, pero el valor y la bondad y el bien hacia Dios. Pero ¿qué realmente quiere orientarnos la ética? La ética lo que pretende, dice, es salvar la convivencia que puede solucionar. Había que precisar, dice, dentro de lo que es la ética, también las normas civiles de convivencia de forma autónoma. El hombre como ser libre se liga por su razón a leyes incondicionales de otros para conocer su deber. Entonces me hacen la pregunta, ¿será la ética la referencia común por sobre la moral debido a las contradicciones sociales, religiosas, perdón? Entonces habría que hacerse ese análisis. ¿Qué es la ética según esta imagen? Es lealtad, es integridad, es justicia, es respeto, es compromiso, es inclusión. Es una vocación de servicio. Si nos ubicamos dentro de la ética en el perfil profesional, pues tenemos vocación de servicio, que si nos incluye, somos leales, somos íntegros como ser humano, como profesional. De alguna manera, la moral propone una forma de actuar ante la vida. Se propone una moral. Nosotros somos amorales o amorales. Lógicamente, los amorales son aquellos que se limitan a realizar su moral dentro de lo que cabe en los valores. Algunas veces la ortodoxia religiosa se eleva a regla general de la ética. Entonces dice que la religión solo es una moral. La ética es ciencia que analiza cualquier forma de moral, entre ellos me menciona lo que es la religión. No sé, a veces aquí tengo dos chats por acá, voy a leerlos, qué es lo que me dicen. Buenas noches, no escucho, profesora. No sé si los demás me están escuchando o no. Me gustaría que me lo dijeran. Sí se escucha, sí se escucha. Gracias. Entonces, si nosotros hacemos un análisis realmente de nuestra ética al realizar, tendríamos que determinar que si realmente somos éticos o no. Eso me dice acá, la ética no es una ciencia, sino que es un conocimiento, una reflexión de signo práctico. Esto va a depender de nuestro comportamiento como ser humano.
Algunos conceptos clave que me menciona a entender la ética desde el punto de vista aristotélico es, primero, la felicidad, el fin, o los fines o los medios, la parte política, la vida contemplativa y la virtud humana. Pero primero entendamos qué es felicidad, o la felicidad nos va a conllevar a un fin. Dice que la felicidad es aquel bien supremo que nosotros la vamos a conseguir a través de nosotros mismos y por ninguna otra cosa. Nadie nos va a ayudar a ser felices sino nosotros y por ninguna otra cosa, siendo al mismo tiempo aquella razón que me explica que es la búsqueda de otros bienes. ¿Y cuál es el fin? El fin o para qué es aquello. El fin es el propósito o lo que será el cambio, es el propósito y meta del cambio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el fin, el para qué, al que se quiere llegar por ciertos medios. ¿Cuál es el medio que me va a pretender llegar hasta alcanzar la felicidad? El fin es el bien supremo. ¿Y cuáles son los medios? Es aquella actitud o el acto más que la intención. Dice que los actos no o condiciones se realizan cuando nosotros pretendemos alcanzar el fin o el propósito. Entonces, ¿pero qué es la virtud humana? Dice que la virtud humana es aquello que te va a conllevar como ser humano a alcanzar la felicidad. Es el hábito por el que el ser humano se hace bueno o por el cual realiza sus actividades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De quién va a depender si nosotros somos buenos o malos? Pues lógicamente que no, nuestras actitudes nos van a determinar el nivel de comportamiento que tenemos como seres humanos. No hacemos el bien porque seamos buenos, sino porque somos buenos porque hacemos el bien. Ahora vamos a ver lo que es la vida contemplativa. Eso tiene que ver con la virtud humana. ¿Pero qué es la virtud humana? Dice que es aquella actividad específica, es aquel elemento racional que todo ser humano posee. Me dice que yo voy a juzgar si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Pero eso, ¿quién lo va a poner en tela de duda? Pues lógicamente que uno. ¿Quién me va a conllevar a determinar las acciones que yo realice? Pues mi misma conciencia. Entonces, ¿qué es eso del animal político? Dice que es la familia, es el medio de donde yo me voy a relacionar. La tribu, la aldea, dice, es el ser humano, tendencia natural a asociarse. Es un ser social, integrarse a una comunidad, a ser un animal político, lo menciona, ¿no? Entonces, aquí si ustedes observan esta lámina donde tengo el cursor, me menciona que la ética me va a conllevar a la felicidad, pero la felicidad tendrá que ver en todo caso con aquella virtud humana que ya la miran. Pero la virtud humana también me puede a la vida contemplativa, que es la parte racional. Y esto, al momento de alcanzar la felicidad, es la felicidad me va a llevar a tener una vida plena, vivir bien, a través de algunos medios, como me menciona acá. Entonces, prácticamente, eh, esto se escucha, dice acá, gracias, Marily. Nos damos cuenta que eso es la ética y los valores, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la ética cívica para vivir en democracia. Primero entendamos a la ética, lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Dice que es aquello que se entiende un sistema político con un estilo de vida que es elegido por nosotros mismos, por un conjunto de valores cívicos. ¿Que quién me los ha impuesto? Pues lógicamente la sociedad tendrá que ver de alguna manera aquellos valores que me han ido inculcando. En este tema se debe comprender cómo estos valores sustentan nuestra vida democrática. Vivimos en un mundo circundante donde nosotros debemos practicar un sinnúmero de valores y dentro de los valores vamos a ubicar lo que es el respeto. Pero realmente la democracia, ¿qué es la democracia? Puede entenderse desde dos puntos de vista, como un sistema político basado en principios, que era la parte que les mencionaba, como el respeto, la promoción de los derechos humanos, y también se pueden tener como un estilo de vida, de ideas, valores que nos permiten a las personas respetar sus derechos. Pero la razón de ser es los valores de la ética cívica. ¿Qué es eso de los valores? La ética cívica en una sociedad permite al ser humano ser libre en desarrollo de modelos de vida. A la vez, de igual forma, me va a permitir establecer sobre valores y normas básicas que deben exigirse a todos. ¿Cuáles son esos valores? La libertad, la autonomía moral, la autonomía política, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, independientemente que a veces nosotros estemos en acuerdo o en desacuerdo con algo, pues de alguna manera tenemos que reflejarlo. Entonces, aquí está en uno de los valores importantes,
la actitud dialógica. ¿Qué importancia tiene la dialógica, la parte dialógica en el momento de establecerme si estoy en acuerdo o en desacuerdo con alguien? Pues lógicamente aquí me va a ayudar lo que es el respeto y la justicia. Pero la democracia como un estilo de vida en la historia, dice, de la humanidad, vamos a leerle textual, se han puesto en práctica diferentes formas de organización de vida social. Una de ellas es la democracia, que es aquel sistema político en que el pueblo realiza su propia soberanía. ¿Y a dónde va a radicar? Meramente en el pueblo como tal. Ética cívica. ¿Qué es eso de ética cívica? Que yo pongo en práctica acá. La libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia o el respeto activo, el diálogo, que era lo que le mencionaba. Pues eso me va a conllevar a llevar una vida digna, que ahí está la palabra dignidad. Vivimos en un mundo en el cual todos compartimos ideales diferentes, me dice, ¿verdad? ¿Por qué es eso de ideales diferentes? Surgen propuestas de igualdad y justicia social que se le llama ética civil. Cada mundo dice donde cada uno es diferente. Hay propuestas, ya sean de igualdad y justicia social, y de hecho esto no es nuevo, esto surgió desde el siglo XVI y XVII. Son aquel conjunto de normas y valores que son indispensables para poder vivir en la vida como tal o en una sociedad. La ética civil es el conjunto moral mínimo aceptado por una sociedad determinada. Es nuestra forma de comportamiento diario con nuestra comunidad en general, ya sea, y esto lo vamos a poner en práctica no solo en la vida personal, lo vamos a poner en práctica en el entorno laboral, en la escuela, en la sociedad civil, en el medio, en el entorno donde nosotros nos encontremos, vamos a manifestar qué tan civiles somos, pues somos seres humanos, ¿no? Tenemos de hecho, el raciocinio, que eso nos va a permitir establecer una convivencia con los demás. ¿Qué principios debemos nosotros de tomar en cuenta para aplicar lo que es la ética cívica? Dice que lo primero es la cuestión esencial de los derechos y libertades que debe poseer todo ciudadano como tal, la necesidad de un principio de tolerancia y la exigencia de la solidaridad en la ciudad. ¿Qué características tiene? Ética de mínimos dice que son aquellos individuos de las sociedades que tienen posiciones diferentes o proyectos e ideales. La ética del ciudadano es aquella donde me permite establecer o tomar decisiones bajo convicciones morales. Y la ética moderna son aquellos donde los hombres mayores de edad ya no quieren dejarse guiar por autoridades. Hay un poco de autoridad que no hayan ganado su respeto, sino que quieren orientarse por su propia razón. ¿Qué condiciones debe de tenerse para que surja la ética civil? La ética secular y no confesional, la ética pluralista, la ética de personas consideradas seres humanos, la ética de justicia y la ética de diálogo. Importantísimas en la vida. ¿Quiere alguien participar en base a lo que he estado mencionando? También calladitos. En la clase anterior, pues, estuve con 5 estudiantes, pues gracias a Dios hoy tengo 10, ya se me subió 5 la matrícula. Entonces les pido que si tienen ustedes algo que decir, pues lo hagan, si no para continuar con la clase. A ver, ¿qué es lo que ustedes entendían con esta clase? Pues de hecho, yo creo que es nueva porque hasta ahora me estoy dando cuenta que existe esta clase de ética. Entonces les quiero consultar a ustedes qué opinan de la clase, qué les parece. A ver, a los presentes. Bueno, a mí me parece, soy Beverly. A Beverly. Soy Beverly, ¿me escucha? Y claro que sí. Pues a mí me parece muy interesante y sí, primera vez que la recibimos. Solo Ajá, una duda. sí, mi niña. Esto de ética, más que todo, tiene que ver con la moral Sí, claro, dos conceptos que y no los valores. claro, claro que sí. Sí, Va, así es. va todo de la mano. O sea, lo que nos guía a hacer lo que hacemos, como la conciencia. Pues de hecho la conciencia juega un rol principal porque ella es la que te va a determinar tu forma de comportamiento, de
que realizar en el entorno donde te encontres. Exacto, sería como la formación de uno como persona, ¿no? Claro, exactamente. Y usted lo ha dicho. De hecho, estos conceptos no pueden ser separados ninguno. Exacto, van todos de la Sí, todos van articulados. Ahí tengo la ética filosófica, hay un material complementario. Me dice que el origen de la ética surge como una necesidad de ayudar a la sociedad en lo que es la moral, ya tanto de la moral de la sociedad como la moral del individuo. Estas formas, me dice acá, de moralidad desempeñan algo importante en la vida cotidiana y en la organización social. A veces dice, pueden resultar satisfactorias o insuficientes. Prácticamente, como usted lo mencionaba, la moral de la sociedad son normas y valores compartidas que se comparten, ya sea de forma individual o por un grupo de un determinado en una comunidad o en una sociedad, llámese. Y esto va a depender también dentro de la sociedad, de las culturas y las épocas históricas en que nos han venido formando. Y interesante lo que dice este párrafo, la moral del individuo, por otro lado, se basa en las creencias y valores personales de cada individuo. Cada quien tiene su propia conciencia moral y toma decisiones éticas en función de sus propios principios y convicciones. Por eso, bien lo mencionaba usted, son términos que yo no los puedo separar. Incluso dice, dentro de un mismo grupo social, las opiniones sociales pueden variar ampliamente. Es ahí donde entra en juego uno de los valores, que es el respeto a lo que digan los demás o a respetar la idea del otro. Esto puede generar conflictos. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué? Es importante que yo esté cursando esta asignatura. Recuerden que ustedes como estudiantes o como futuros profesionales van a poner en práctica cada uno de estos conceptos que de alguna forma, pues de hecho ustedes ya los ponen en práctica, pero esto tiene que ver con la convivencia, donde ustedes vayan a desarrollarse como profesionales. Dice que acá, eh, además, tanto la sociedad como la moral del individuo o del ser carecen de fundamentos universales y argumentos racionales sólidos. Dice que las normas y los valores se basan en tradiciones, costumbres. ¿Dónde se van fomentando? Se fomentan desde el hogar. ¿Dónde se van a solidificar? Pues en el entorno social y de acuerdo a las convicciones que usted tenga. Las normas y los valores morales se basan en tradiciones, dice acá, lo que puede resultar ya sea insatisfactorio desde el punto de fundamentación de la ética. Sin una base sólida, es difícil justificar las normas morales y resolver aquellos dilemas éticos de forma coherente y de forma racional. Aquí entra el uso de la razón. Bueno, voy a explicarle esto porque en esta sesión del día de hoy ya está la primera tarea para que ustedes la visualicen. Entonces, voy a terminar sí, de presentar este material. Dice que surge la ética como una reflexión racional y sistemática sobre un fenómeno moral. Pretende crear conceptos, ofrecer modelos, plantear teorías, justificar normas, desarrollar métodos y procedimientos. ¿Para qué? Que te ayuden a resolver algunos problemas éticos. A través de la reflexión filosófica, podemos encontrar fundamentos racionales, permitiendo un enfoque consistente y objetivo. Y esto me lo mencionan desde la cultura occidental. Dice que esta reflexión comenzó con los sofistas griegos desde el siglo V antes de Cristo. ¿Qué es lo que ellos pretendían, estos filósofos? Se dedicaban a enseñar el arte de la persuasión y el razonamiento moral. Sin embargo, fue a través del trabajo de filósofos anteriores, como uno de ellos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, que la ética se desarrolló como una disciplina filosófica de forma sistemática. ¿Cuál es el objetivo de la ética? Es proporcionar, dice, un marco teórico y práctico para comprender, analizar y guiar la conducta humana. O sea, son conducciones que me van a permitir como un ser de forma completa, desde una perspectiva ética. Pretende establecer ya sea principios y valores morales, ofrecer modelos y teorías, que las luego, posteriormente, pues
que aplicar en algunas situaciones o concretas que se nos presenten. La ética se basa en la razón, en la argumentación lógica para fundamentar propuestas y justificar conclusiones. La ética o filosofía moral, aquí hay dos términos que están entrelazados, me presenta tres afirmaciones. Dice que la ética es la rama de la filosofía que se elabora con una metodología y con una finalidad, que el objeto de estudio es la conducta humana. De igual forma, se considera que cualquier saber filosófico es una investigación racional y sistemática, que el objeto de estudio de ellos es una perspectiva total. Luego me menciona la ética como ordenación de la conducta en vista del bien humana, considerada como un todo. Y aquí entra en juego lo que es la acción humana y la conducta, el sujeto de lo moral y de lo inmoral. Es voluntad o es libre, y era lo que yo les decía. ¿Quién va a ser el único ser capaz de juzgarme si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto? Pues lógicamente que me lo voy a hacer yo misma, y eso me lo va a ayudar a identificar la conciencia. Solo los actos de la voluntad y los actos de otras facultades humanas, ya sea pensamiento, son consentidos por la voluntad. Estos pueden ser moral, bueno, Profesora, o moral mal. Ajá, amor, te escucho. Dígame. para mí que esto de la ética y la moral como que crea cierto límite en nuestras acciones personales. Claro, porque recordar que Porque, como decía ahí, nuestras creencias y nuestra educación desde pequeños nos crearon como, bueno, puedes hacer esto, a decir no. Porque pasa, o sea, suele pasar. de hecho, recordar que donde yo siempre lo estipulo y lo digo, ¿verdad? El actuar, ¿no?, del ser humano se lo va a ajustar. Y vos decís, lo que estoy haciendo es incorrecto. ¿Y quién te ha formado? Como lo has dicho, pues de hecho, te lo ha formado las reglas desarrolladas en casa, las reglas desarrolladas en la sociedad. A veces, incluso la sociedad, digo yo, porque tiene sus propias leyes o fundamentos. Y entonces vos decís, yo probablemente puedo estar en desacuerdo con algo, pero no, porque la ley me dice que no lo puedo decir, ¿verdad? Entonces, quedan fuera del objeto de estudio de la ética y los procesos que no son libres, porque en el momento en que se escapan al conocimiento y a la voluntad, por ejemplo, dice acá, el movimiento reflejo del brazo cuando sufre algo inadvertido, una quemadura, vos vas a reaccionar, porque se trata de un proceso que no es posible dominar o controlar directamente a través de la voluntad, ya sea un desarrollo físico, circulación de la sangre. Entonces, todo eso probablemente te va a alterar, como lo propio del hombre en cuanto tal es ser dueño de sus acciones. La ética llama actos humanos a los que proceden de la voluntad deliberada, ya que el hombre ejerce dominio sobre sus actos a través de la razón práctica y de la voluntad. Lógicamente, esas facultades te estrechan una unión. No libres se denominan actos del hombre. La moral es apuesto a lo moral o a lo inmoral. Este modo específico es necesario, el gobierno es necesario porque sucede con otros seres vivos. Las acciones se acomodan de forma instintiva y de forma automática en que el hombre vive, los objetivos que le tiene que ajustarles a él mismo, y se basa en sus fines y proyectos al modo de cómo realizarlo. Voy a entrar porque ya tengo menos de un minuto para entrar con la tarea. La tarea de la sesión tiene que ver, ya se lo voy a presentar. Aquí tengo la tarea sesión 2, dice. Forma de entrega, presentar el documento estimado estudiante. Esta actividad debe realizarse de manera individual, lea interpretativa y críticamente la información. Le doy los conceptos de ética y moral, el objeto de estudio, y luego me dice actividad 1. Redacte un ejemplo que muestre lo permanente de la forma de la moral, así como la variabilidad del contenido.
El ejemplo puede tomarlo de cualquier aspecto de la conducta humana, sexo, economía, uso de la fuerza, entre otros. Actividad 2. Redacta un párrafo sus reflexiones acerca de una situación que implique problemas morales de cualquier tipo y en la que aparezcan los conceptos de responsabilidad moral, convencional y moral. Esto es una tarea práctica, ¿verdad? Que es analítica la que la van a trabajar. No sé si tienen alguna consulta en base a la tarea que tienen que enviar. Esta se vence lógicamente que el sábado de la próxima semana. Ya, Eso vale punto, ¿cierto? claro, sí, mi niña, son los primeros acumulados que vamos a ir trabajando. Profe, Ok, ok. ¿eso lo vamos a enviar en la plataforma o se lo vamos a entregar? No, mi amor, esta tiene que enviarla vía plataforma. Ahí tiene la opción Ah, ok. de enviar tarea. Ok. Maestra,